Ya. Estimados estudiantes, ¿se ve el botoncito de la grabación activado? Por favor, si podrían responderme. Sí, Inge. Oye, muchas gracias. Entonces, ahí está el profesor Roger Myerson de la Universidad de Chicago, que formula sus teorías sobre los trabajos de Leonid Harvik. Y juntos reciben pues, el premio Nobel. Enseguida van a ver a los tres caballeritos ahí recibiendo el premio Nobel. Eric Maskin, ahí está el profesor Eric Maskin, profesor de matemáticas en Princeton. Desde el 2001 aportó dice, la base teórica elaborada por Harvik con la teoría de la implementación que permite diseñar un mecanismo. Fíjense, se ha otorgado el premio Nobel por el diseño de los mecanismos, es decir, de la comprensión de cómo funciona la teoría de juegos, para ser más práctico en la explicación. De modo que todos los resultados posibles sean óptimos, pero sin perder la noción del principio de la actividad proporcional del asunto inverso de lo opuesto. Realmente es un trabalenguas lo que vamos a ver, por eso que no quiero comprometerme hasta el último o llegar hasta la última base matemática, pues es bien conflictivo y no alcanzaría el tiempo en todo el semestre para llegar a explicarles todos estos mecanismos. Adam Smith habla sobre la mano invisible. Dice que en la economía, para que funcione bien la economía, hay una mano invisible, dice Adam Smith, que es un economista teórico del siglo XIX. Y sobre la base de sus interpretaciones de la economía, de la mano invisible, dice que es una mano invisible que hace que la economía se mantenga estable y exista un equilibrio de precios sobre todo. Pero en la práctica las condiciones no son de regla general óptimas. Entonces, aquí estos premios Nobel, o sea, introducen una nueva teoría en el campo económico, que dicen que evidentemente no hay mano invisible, sino que existen mecanismos que establecen los equilibrios en los precios. Y esas son sus formulaciones teóricas por los cuales han recibido el premio Nobel. Ahí están los Este señor es Leonid Harvik, este viejito de acá. Gran matemático, una eminencia. En 1951, como profesor invitado a la Universidad de Stanford, en California, publicó su influyente artículo sobre el diseño de mecanismos, titulado Optimización y eficiencia óptima e informacional en los procesos de localización en recursos. Miren qué difícil de entender hasta su título. Entonces, estos tres caballeros que están viendo acá hablan sobre la teoría de mecanismos, sobre el mecanismo óptimo para alcanzar al mismo tiempo objetivos diferentes, como el bienestar social y ganancias privadas. Eso es lo que interpretan estos tres premios Nobel. Ahí atrás está la medalla que les otorgan el Banco Central de Suecia en el campo del Nobel de Economía, a los tres. Pero aquí no termina porque todavía hay otros premios Nobel más. A Dios gracias son los últimos. Este es el señor Shapley, Lowell Shapley. Hace un momento atrás lo vimos jovencito, porque ya estuvo trabajando desde 1950, ¿se acuerdan? Así dijimos. Aquí ya está un poquito más viejito. Ganaron el premio de Nobel en Ciencias Económicas por dar nombre a este campo a media docena de teoremas, algoritmos, principios, soluciones e índices y en la teoría de juegos. Estos realmente son los que han puesto el aporte matemático-científico a la teoría de juegos. Es bien complejo, les comento. He estado analizando, he estado viendo, solamente para ver uno de los teoremas, nada más son como unas 20 horas para la demostración de los teoremas. Para el campo de las matemáticas, bien. Para nuestro campo, simplemente el mencionar nada más. El doctor
Joyce Shapley Stowell es profesor emérito en la Universidad de California. Juntamente con Alvin Roth recibieron el premio Nobel en reconocimiento a su trabajo de diseño de mercado y la teoría de juegos. Su teoría trata de explicar las alternativas que disponen los competidores en ciertas situaciones que requiere del pensamiento estratégico. Y por supuesto que eso también se puede llevar al campo de la política. En 1962, cuando era joven todavía, explicó cómo los individuos buscan un asociado para establecer una amistad. Si los jugadores no discrepan de las ventajas que hacen en un juego perfecto, el valor de Shapley, así se denomina el valor de Shapley, nombrado por él, es un concepto a través del cual los beneficios de la cooperación pueden ser proporcionalmente divididas entre los participantes basados en su contribución relativa. ¿Qué les parece eso en el campo de la política? Es decir, llegar a un acuerdo. Y normalmente, si ustedes se dan cuenta, en los años anteriores, antes de la entrada de Evo, cuando todavía había juego democrático, se llegaba al Parlamento y en el Parlamento se hacían negociaciones. Y cuando yo te doy esto, tú me das aquello, te doy el ministerio, tú vas a ser el presidente de la Cámara de Senadores. Llegaba a unos acuerdos racionales. Y esos acuerdos se fundamentan justamente ese mecanismo para encontrar esos equilibrios son los que han determinado el señor Stowell y Alvin Roth. Pero Alvin Roth tiene algo de importante con lo nuestro, porque es uno de los pocos doctores en investigación operativa. El desarrollo que ha hecho el doctor Shapley, él aplica a la práctica. Por eso Alvin Roth es profesor de la Universidad de Stanford, también en California, premiado junto a Shapley por la teoría de la asignación estable y la práctica del diseño de mercados. Ayudó, dice, a rediseñar los mecanismos para seleccionar a los residentes médicos a las escuelas secundarias de Nueva York y primarias de Boston con amplios conocimientos en la investigación operativa. Al describir el funcionamiento de un mercado, postula que a medida que cambian las condiciones de mercado, el comportamiento de las personas cambia de reglas. Se descartarán las no operativas y crearán nuevas reglas. El profesor Roth aplicó las ideas de Shapley a problemas prácticos, como les decía. Entonces, fíjense, son científicos contemporáneos, ¿no? Miren estos caballeros. Espero que no se hayan muerto en accidentes de tránsito, pero los tres anteriores y otros más, sí. Por ejemplo, Leonid Harvik ha fallecido también en accidente de tránsito. Ese dice que es una paradoja de los premios Nobel en economía de morir en accidentes. Bueno, da la casualidad, ¿no? del fallecimiento de estos caballeros. ¿Y qué más? Creo que hemos llegado al punto final. Sí, evidentemente hemos llegado al punto final de la clase de hoy. Y espero que por lo menos les haya motivado. ¿Cuál es el fin de esta clase, señoritas y jóvenes? Es de que ustedes comprendan de que en las universidades tenemos que ser academia. Es decir, tenemos que profundizar en las teorías, tenemos que ser buenos, tenemos que analizar los problemas en función de nuestras carreras y tenemos que ser buenos estudiantes para ser buenos profesionales. Ya tenemos que obviar ese asunto político, ¿no? Y fundamentalmente, no ocurre en la carrera, pero en algunas carreras en las que he estado, fundamentalmente en una, hay mucho problema. Y permítame decirles esto, yo sé que puedo tener algunos problemas, pero se los voy a decir. Los graduados de nuestra tienen que hacer experiencia. Y miren, se ha emitido una resolución de la universidad hace unos 2 años que indica que los egresados, los graduados de la universidad, no tienen necesidad de tener experiencia para ser docentes, frente a lo que piden las reglas de la universidad. Para ser docentes en la universidad, cuando se viene de otra, por lo menos tienen que tener 2 años de experiencia. Pero para los graduados en la Universidad Pública del Alto, no se requiere tener ninguna experiencia. Automáticamente pueden llegar a ser docentes. Y esto es lo que ha pasado en alguna carrera que les estoy comentando, es de que los graduados han empezado a exigir que se les dé cátedra, han hecho conexiones, han hecho todo lo necesario y han llegado a ser docentes. Y a los viejos docentes nos han eliminado de la carrera así, simplemente utilizando artilugios que no son precisamente dignos de mencionar. Entonces, ¿por qué primero no
hacemos bien las cosas, hacemos una buena cátedra y posiblemente si llegamos a un nivel de la Universidad de Stanford, la Universidad de Berkeley o de otras universidades, entonces evidentemente los que se gradúen de la UPEA, o sea, ya automáticamente no ya van a ser docentes porque van a ser muy buenos, pero hasta que ocurra aquello, o sea, tenemos que necesariamente profundizar y necesitamos profundizar. Ese era el objetivo de esta clase, el poderles explicar a ustedes, señoritas y jóvenes, que necesitamos conocer a estas grandes personalidades, a sus profundas investigaciones que han hecho en estas universidades, que no son poca cosa, que han transformado el mundo, que han transformado. Y en nuestras universidades en Bolivia, por lo menos tenemos que transformar con nuestra comunidad. Tenemos que ser buenos. Y a mí me preocupa mucho más con este asunto de la pandemia, hoy en día, lo que está pasando, cómo vamos a recibir a los bachilleres a principios del siguiente año. O sea, ¿qué vamos a hacer en las universidades? Porque si no han pasado clases, o sea, seguramente no saben ni geometría analítica, no saben nada, pues, de los elementos que se llevan en el cuarto curso. Así van a llegar los jóvenes estudiantes a nuestras universidades. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer cursos de complementación, matemática, física. Miren en la situación que nos hemos puesto. Entonces tratemos de razonar desde ese punto de vista y, como les digo, seamos racionales en los juegos, porque lo que ocurre en la universidad también es un juego. Podemos aplicar la teoría de juegos para ver desde un punto de vista racional. Imaginémonos la universidad con sus docentes como jugador 1 y los estudiantes con sus estrategias como jugador 2. Tenemos que establecer estrategias racionales. ¿Para qué? Para que ambos ganemos, para que ganen los docentes y ganen también los estudiantes. Si perdemos los docentes, automáticamente pierden también el juego los estudiantes. Es decir, aquí no hay ganadores rotundos, si se han dado cuenta. Aquí es un proceso estratégico en los que ambos tenemos que ganar para beneficio de todos, pero sobre todo en el trasfondo para beneficio del estudiante. Pero pónganse a pensar sobre qué tal si estuviera dando un recién egresado, fuera su docente en este momento en esta asignatura, ¿qué tal? ¿Mm? Entonces, motiva a pensar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos hacer. Necesitan ustedes tener experiencia, formar experiencia, manejar los cables, hacer robótica, etcétera, para venir a la cátedra y decir, no, yo he manejado los robots. Y para que no sea el día de mañana, no, yo he pasado con el ingeniero fulano de tal y yo soy capo ya, ¿no? Y no se puede dar todo en un semestre, no se puede transmitir toda la experiencia, no se puede transmitir todo el conocimiento, damos pautas, damos orientación, nada más. Y bueno, ese es el caso, señoritas y jóvenes, espero haber llegado a que ustedes puedan reflexionar este caso que les estoy comentando, para que hagamos un buen juego con con nuestras estrategias en la asignatura. Con esto voy a retirar, voy a concluir, son las 18 ya, tiempo de retirarnos. Les voy a pedir muy amablemente, puedan, como en la clase anterior, puedan mandar su presente al WhatsApp, al grupo del WhatsApp, ¿no? Al grupo de WhatsApp, manden ahí presente, su nombre, y con eso habíamos concluido. Nos vamos a volver a encontrar el día miércoles, me imagino ya con plataforma, pero esta temática que hemos visto hoy día, que son 3 grabaciones, se las voy a enviar a su WhatsApp para que ustedes en el momentito que tengan libre, o sea, puedan nuevamente ver las aplicaciones, los aportes que han hecho estas genialidades y puedan bajar a su computador para que por lo menos puedan decir quién era Alvin Roth, ¿no? Su fotografía, para un trabajo práctico que tengan en cualquier momento en su vida práctica. Con esto me voy a retirar, les deseo a ustedes muy buenas noches, que descansen, nos vemos, todavía no hay tareas, nos vemos el día miércoles de la siguiente semana ya para ver la parte matemática de la teoría de juegos. Un placer haber trabajado con ustedes, señoritas y jóvenes. Un gran abrazo. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.